Mira lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 5. Romanos capítulo 15, versículo 5. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pero el Dios de la paciencia, el Dios de la paciencia. Fijaros que este texto nos enseña tres cosas que para mí son muy importantes. La primera que nos enseña es que la paciencia es uno de los atributos de Dios. No podemos entender a Dios sin su paciencia. De hecho, creo que ninguno estaríamos aquí si no fuese por la paciencia de Dios. Eso en primer lugar. La segunda cosa que se desprende del texto es que Dios en sí mismo es paciente. Dios siempre ha sido paciente, siempre será paciente, continuará siendo paciente y, como he dicho en muchísimas ocasiones, hasta que llegue el momento en que haga así y se acaba su paciencia. Pero hasta que llegue ese momento, Dios es sumamente paciente. Y la tercera cosa que se desprende de este texto es que Dios es el autor de la paciencia. Dios es el autor de la paciencia, es como todo, es el autor de la fe, es el autor del amor y, por supuesto, es el autor de la paciencia. Dios en su palabra nos da varios ejemplos de su paciencia. Uno de esos ejemplos es que hubo un hombre que durante 120 años se llevó predicando a la gente diciéndole: estoy construyendo un barco porque va a venir un diluvio. Dios me ha dicho que va a pasar algo y estoy construyendo un barco. Y durante 120 años Noé estuvo construyendo el arca. La gente no sabía lo que era un diluvio, la gente no sabía lo que era una lluvia inmensa, la gente no sabía, pero Noé estaba como pregonero de justicia, estaba diciendo lo que iba a ocurrir y nadie le prestó atención, nadie le dijo nada, nadie se lo creyó. Empezaron a venir animales, empezaron a estar en el arca, pero nadie creyó lo que este hombre Noé durante 120 años estuvo diciendo. Ahí vemos la paciencia continua de Dios, un año y otro año y otro año y otro año, 120 años, y no le prestaron atención y ya todos sabemos cómo acabó la historia. Dios fue tremendamente paciente con Israel. Es interesante cuando tú lees el Antiguo Testamento, no solamente en Éxodo o en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, sino en el resto de la Biblia, la inmensa paciencia de Dios con un pueblo rebelde, contradictorio, contumaz. Un pueblo que se iba tras los ídolos de los demás, de los otros pueblos y naciones, y Dios fue paciente y paciente y paciente y paciente con Israel. Lo mismo que está siendo paciente con la Iglesia. Si Dios no fuese paciente con la Iglesia cristiana hubiera desaparecido hace ya muchísimo tiempo, porque cada uno de nosotros somos de un padre y una madre, y hay iglesias que son prototipo de lo que es el cielo, pero hay iglesias que son prototipos de lo contrario, de la carnalidad, de las divisiones, de los enfrentamientos, etc. Y Dios sigue teniendo paciencia con su iglesia, muchísima paciencia con su iglesia. Y Dios también fue paciente con sus discípulos. Jesús un buen día coge a los discípulos uno tras otro y los llama a su presencia, les comisiona, los prepara durante 3 años, y en esos 3 años hubo de todo. Hubo discípulos que pensaban que iban a tener un gobierno y uno de ellos dijo: yo quiero estar a tu derecha como ministro de tal. Bueno, eso de ministro no lo pone. Yo quiero estar a tu izquierda como tal. Incluso la madre de esos 2 discípulos metiendo cuña para que sus hijos estuviesen en ese hipotético gobierno. No entendieron nada del reino de Dios que Jesús estaba diciendo. Otro de sus discípulos lo negó, otro de sus discípulos lo abandonó, otro lo vendió por 30 monedas de plata. Jesús estuvo siendo muy paciente con sus discípulos. Así que fijaros que la palabra de Dios nos enseña una y otra vez que Dios es paciente. Dios es sumamente paciente. También lo fue con Faraón. También lo fue con Faraón y también lo fue con Egipto. Dios fue sumamente paciente con Faraón. Si recordamos la semana pasada, Faraón le dijo a Moisés: ¿quién es Dios?
de forma altanera. ¿Quién es Dios? De forma desafiante. ¿Quién es Dios para que yo deje salir al pueblo? Yo no temo a tu Dios, yo no sé quién es tu Dios, yo no quiero saber nada de tu Dios. Yo tengo mis dioses aquí en Egipto. Además, quiero decirte a Moisés que yo soy Dios. Mira todas las estatuas que hablan de mí. Mira todos los sitios, todos los lugares que hablan de mí. Yo soy Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es este Jehová? ¿Quién es este Señor? Lo desafió. Lo desafió. Y Dios seguía mandando a Moisés y a Aarón a que dejara a su pueblo en libertad y que se dejase ese tiempo de esclavitud. Dios fue sumamente paciente con Faraón y con Egipto. Mira lo que dice en el capítulo 7, versículo 16 de Éxodo. Capítulo 7, versículo del 14 al 16, que dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Fijaros que si leemos unos versículos anteriores, podremos ver cómo Moisés hace un milagro con la vara, que se hace culebra, la vara que Dios le dio, pero los magos imitan ese milagro, los magos de Egipto, y para Faraón, que es un truco de magia lo que habían hecho, nada más. Vuelve Moisés a hablar con Faraón y el Señor, fijaros que le dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír. Déjame preguntarte en esta mañana algo que yo creo que es sumamente importante. ¿Tú estás escuchando la voz de Dios? Perdóname, borra eso. ¿Tú no estás escuchando la voz de Dios? Claro que todo el mundo, si presta un poquito de atención, escucha la voz de Dios. Lo que te quiero decir es: ¿tú quieres escuchar la voz de Dios, que es diferente? ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Porque si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que estar dispuesto a hacer lo que Dios dice. Aquí hacemos muchas veces trucos de magia. Decimos que queremos escuchar la voz de Dios, pero en realidad no la queremos escuchar, porque lo que Dios nos dice nos desafía. Lo que Dios nos dice nos rompe los esquemas. Lo que Dios nos dice nos hace ver las cosas de forma diferente. Y lo que Dios nos dice son mandatos de Él, palabra de Él. Por lo tanto, la actitud que tenemos que tener los que queremos escuchar la voz de Dios es prestar atención y decir y hacer lo que Él nos dice. Muchas veces decimos que: Señor, habla, que tu pueblo escucha. Señor, dinos cosas. Pero en realidad Él nos dice las cosas y por aquí entra y por aquí sale. ¿Cuánta información tenemos acerca de Dios? ¿Cuánta información tenemos acerca de su palabra? ¿Cuánta información tenemos acerca de las grandes doctrinas? ¿Cuánta información tenemos acerca de la iglesia? Pero por aquí entra y por aquí sale. Porque tenemos un mundo de teoría, tenemos en nuestra cabeza bien amueblada, tenemos un mundo de teorías, todas buenas, todas saludables, todas preciosas, pero muchas veces tenemos esa teoría aquí, pero no la vivimos aquí. No vivimos, no practicamos esas teorías, ese conocimiento, lo que nos dice la palabra, no lo vivimos cada día. Vivimos una religión, vivimos como una ensoñación espiritual, vivimos como algo, pero no es una realidad palpable en nuestras vidas. Fijaros que aquí el Señor le está diciendo a Faraón: he aquí que hasta ahora no has querido oír. Hasta ahora no has querido oír. ¿Tú estás queriendo escuchar la voz de Dios de verdad? ¿Tú estás prestando atención a la voz de Dios? ¿O quieres escuchar tu voz? ¿O quieres escuchar la voz del mundo? ¿O quieres escuchar la voz de la carnalidad? ¿O quieres escuchar la voz que el diablo te va a insinuar constantemente? ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? ¿O no? Y cada uno de nosotros tiene que tomar la respuesta. Tiene que decir: yo estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios con todas las consecuencias, o estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios y ya está, y vivir mi fe, mi relación como yo crea oportuno. Hermanos, aquí encontramos que Moisés le está diciendo, a través de lo que Dios le está diciendo a Moisés, que deje su pueblo, pero no. ¿Por qué? Porque Faraón simplemente
no quería oír. No quería oír. ¿Cuántas veces nos podemos encontrar con personas, ya no solamente personas ateas, hay personas que no creen, que no quieren escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces nos podemos encontrar con personas dentro de nuestras comunidades, dentro de la iglesia, que se proclaman cristianos, pero no están dispuestos a escuchar la voz de Dios, a querer oír la voz de Dios? Alguien me comentó hace un tiempo, una hermana de otra iglesia, me comentó que desde que ella se casó, esta hermana lleva ya, pues yo creo que casi 50 años de casada, más o menos. Tienen 3 hijos, ya todos mayores, y todos casados y con hijos. Y esta hermana me decía, desde que me casé, cuando nos acostamos por la noche, está mi marido, José María García y yo. Mi marido, José María García y yo. Aquellos que son más jovencitos, que a lo mejor no sabéis quién era José María García, pero José María García era el ídolo de la mayoría de la gente. Era un comentarista deportivo que mandaba más que cualquier ministro. Y todo el mundo escuchaba el programa de por la noche de José María García, y muchísima gente iba a la cama con el transistor y no se dormían hasta que a las 1:30, a las 2 terminaba el programa. José María García, de hecho ahora hay una serie, no sé dónde, hay una serie que habla de él y de otro periodista deportivo. Pues José María García era, vamos, todo el mundo escuchaba a José María García. Además a mí había muchas cosas violentas, muchas cosas que él decía que a mí me echaban para atrás. No me gustaba su estilo. Pero era una generación entera y 2 con este hombre. Y esta hermana nuestra me decía, durante años, mi marido, José María García, y yo se acostaban allí y ponía el transistor. Y ella, cuando me estaba comentando esto, dice, han pasado muchos años, ya no está José María García. Pero la costumbre de ponerse el transistor con las noticias deportivas a las 12 de la noche la sigue teniendo. Dice, hace un tiempo llegué a un acuerdo con él. ¿Y sabes cuál es el acuerdo, Pedro? Digo, ¿no? Esta hermana es de Nueva Vida, Mari Carmen, que algunos la conocéis. Me dijo, dice, he llegado a un acuerdo con él. Algunas noches escuchamos al programa deportivo y otras noches ponemos tus predicaciones. Dice, así él escucha por lo menos la palabra de Dios. Y digo, hombre, pues mira, si él está de acuerdo. Entonces, una noche escuchan predicaciones y otra noche escuchan el programa deportivo. Ha tardado muchos años, pero bueno, lo está haciendo. ¿Tú qué quieres escuchar? ¿Tú quieres escuchar a José María García y la voz del mundo? Entendiendo a José María García no que el hombre sea del mundo, pero entendiendo lo que el mundo nos ofrece y nos enseña. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? ¿Qué estás escuchando? Cuando te vas a la cama, ¿qué estás escuchando? Cuando te levantas, ¿qué estás escuchando? Durante el día, ¿qué estás escuchando? ¿Tu voz? ¿La del diablo? ¿La de la carne? ¿O la de Dios? Faraón no quería oír la palabra de Dios. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Pues que vino la primera plaga, la plaga en la que el río se convierte en sangre. Mirad lo que dice en el capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Antes le ha dicho, deja ir a mi pueblo, pero tú no has querido oír. Y ahora le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ya ha pasado una plaga, pero el Faraón sigue endurecido. Faraón no quiere dejar ir a mi pueblo y ahora le da otro argumento, para que me sirva. Déjame preguntarte también, hoy es una mañana de preguntas, déjame preguntarte, ¿tú estás sirviendo al Señor? Porque si tú escuchas la voz de Dios, si pones atención a lo que Dios dice, inevitablemente querrás servirle. No puedo entender cómo puede haber gente que digan que creen en Dios y no le sirvan. De hecho, creo que estamos haciendo mal las cosas. Cuando hablamos del servicio, estamos diciendo como algo voluntario de la persona, como algo que la persona tiene que hacer para la obra, para el Señor. Déjame decirte que la Biblia habla del servicio como algo normal en la vida del cristiano.
La Biblia no nos da ninguna opción. Si tú quieres, sirve, y si tú no quieres, no sirva. La Biblia habla de que como creyentes tenemos que servir. En algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra historia, lo hemos cambiado. Es como que los que sirven son los espirituales, como los que sirven son los que tienen la idea clara, como los que sirven son los que están comprometidos, cuando la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra dice, desde el principio estamos llamados a servir. Desde el momento que conocemos a Cristo, estamos llamados a servir. Servir al Señor, servirnos los unos a los otros, servir en la comunidad donde vivimos, servir en el trabajo, servir en la iglesia. Nuestra vida es una vida de servicio. No es como yo lo vea, no es como yo estoy, no depende del día que yo tenga. Estamos llamados a servir. Un día Dios le dijo, Dios llamó al lugarteniente, al principal ayudante, al que estaba viviendo en primera mano lo que Moisés estaba haciendo, como era Josué. Y llegó un momento en que Josué se convirtió en el líder de la nación. Y este Josué, que había estado viendo todo lo que había pasado con Moisés, con Faraón, con las plagas, con la tierra, en la tierra prometida, todo lo que había pasado, llega un momento ya en que Josué, ya muy mayor, se pone delante de la gente y le dice a toda aquella gente ya en la tierra prometida, ya cada uno con sus tierras, le dice: aquí está yo y mi familia. Fijaros que dice primero yo y mi familia estamos aquí para servir a Dios. Si vosotros queréis servir a otros dioses, ahí tenéis el río, a pasar el río, y a la otra ribera y servir a los dioses de los cananeos, pero mi familia y yo estaremos sirviendo a Dios. Y lo estaba diciendo un hombre que toda su vida había servido, lo estaba diciendo un hombre que había aprendido a servir con la figura de Moisés, lo estaba diciendo un hombre que Dios lo había llenado del espíritu de Moisés, lo estaba diciendo un hombre que había dicho: la tribu de Dan aquí, la tribu aquí, tal, dando a cada tribu, dándole la tierra, que había conquistado la tierra, que había puesto allí el pie y había conquistado la tierra. Lo estaba diciendo un hombre enamorado de Dios, que pasional por Dios, y estaba diciendo: mi familia, yo y mi familia estaremos sirviendo al Señor. Léelo en Josué 24. ¿Tú estás sirviendo al Señor de verdad? ¿O esto es como tanta otra cosa, teoría? Hoy José Mari nos ha hablado sobre la gracia. Pero ¿sabéis una cosa, hermanos y hermanas? Podemos convertir la gracia en teoría. Podemos convertir la oración en teoría. Podemos convertir la santidad en teoría. Podemos convertir la alabanza en teoría. Podemos convertir el servicio en teoría. Hay tantos conceptos, tantas palabras que las repetimos, y con el paso del tiempo nos resbala. Hemos aprendido a convivir con ella, pero sin entender realmente la importancia de vivirla. ¿Tú estás sirviendo al Señor? ¿O tú crees que eso es un llamamiento de lo alto? Tengo que estar en el monte Sinaí, tengo que mirar al cielo, tengo que levantar las manos. Dios habla, que tu pueblo, que yo te escucho. ¿Tú quieres que te sirva, Señor? ¿De verdad? Cuando la palabra de Dios nos está diciendo continuamente que le sirvamos. Somos un pueblo de siervos. Somos un pueblo de siervos. Y estamos llamados a servir al Señor las 24 horas del día hasta que Él llegue o nos llame a su presencia. ¿Tú estás dispuesto a servir al Señor? Porque fijaros que aquí le está diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Mira, y después sabemos que no presta atención. Y Dios envía la plaga de las ranas. Ya ha enviado la plaga del río convertido en sangre, ahora envía la plaga de las ranas. Y mira lo que dice en el capítulo 8, versículo 20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río. Y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Cuando termina la plaga de las ranas, Faraón sigue igual. Dios envía la plaga de los piojos. Faraón sigue igual. Dios vuelve a enviar a Moisés y le dice lo que acabamos de ver, otra vez el mismo mensaje: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón dice que no y envía la plaga de las moscas. Capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Otra vez otra vez la paciencia de Dios. Llega allí, deja ir a mi pueblo, y Faraón vuelve a decir que no. Y envía la plaga que todos conocemos también del ganado. Capítulo 9, versículo 13.
Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero nada, llega la plaga del ganado, llega la plaga de las úlceras, vuelve Dios a enviar otra vez a Moisés y le dice que le diga: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y no le presta atención, y Dios envía la plaga del granizo. Y mirad lo que dice en el capítulo 10, versículo 3. Capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. Fíjate, hasta ahora Dios ha dicho esto. Faraón ha dicho no. Dios ha enviado plaga. Dios sigue siendo paciente. Faraón. Hasta este momento. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esto es nuevo. Antes estaba diciendo: dejaré mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dejaré mi pueblo para que me sirva. Pero ahora ha cambiado. Ahora Dios le está diciendo: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? La situación ha cambiado. Dios es extremadamente paciente, para que me sirva, paciente. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, Faraón? No, Dios, bom. Y ahora llegamos al quid de la cuestión. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y otra vez te pregunto: ¿tú te humillas delante de Dios? ¿Yo me humillo delante de Dios? ¿Nos humillamos realmente delante de Dios? Hay un texto en Segunda de Crónicas, capítulo 7, maravilloso. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que todos conocéis. Es la oración cuando Salomón está orando por el templo, que dice así. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjate lo que está diciendo aquí el Señor: si se humillare mi pueblo. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí?, le dice el Señor a Faraón. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte? Y siglos después, Dios mismo dice a su pueblo: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. ¿Cuál es el camino al avivamiento, hermanos y hermanas? ¿Cuál es el camino a un despertar espiritual en medio de su iglesia? ¿Cuál es el camino que una iglesia que está en franco decaimiento, una iglesia que apenas tiene hálito de vida? ¿Cuál es el camino para que haya un avivamiento en cualquier iglesia del mundo? ¿La palabra de Dios? Sí. ¿La oración? Sí. ¿La obediencia? Sí. ¿La santidad? Sí. ¿El hambre de Dios? Sí. Pero una pieza que nunca puede faltar cuando hay un avivamiento en el pueblo de Dios, un avivamiento personal y un avivamiento de la iglesia o un avivamiento de la ciudad o de la nación, es siempre con esta parte inevitable: si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, este pueblo que está endurecido, este pueblo que está caminando lejos de mí, este pueblo que le mando a los profetas y los mata, este pueblo que mando que está ahí con mi escritura, con mi palabra, y no le prestan atención. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y fijaros lo que dice: primero, que oren; segundo, que busquen mi rostro; tercero, que se conviertan de sus malos caminos. Si se humillare mi pueblo, ¿qué significa humillarse? Orar, buscar a Dios con intencionalidad, con ganas, con deseo de escuchar, de buscar al Señor, y se convirtieren de sus malos caminos. De sus malos caminos.
Estamos por aquí, este camino no es el adecuado. Estamos por aquí y este camino no es el camino que Dios quiere que vayamos. Estamos en este camino porque queremos ir por este camino. Estamos desobedeciendo a la voz de Dios. Estamos prestando atención a los ídolos, a las cosas que tenemos. Y Dios dice, si se convirtiera en mi pueblo y dejar en ese camino y andar por el camino que yo les muestro. ¿Queremos un avivamiento en la iglesia? ¿Queremos que nuestra iglesia, tu familia, como iglesia, tengamos un avivamiento? Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo y oraren, buscaran mi rostro, es decir, mi voluntad, y se convirtieran de sus malos caminos. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí?, dice el Señor a Faraón. ¿Hasta cuándo vamos a tener corazones endurecidos para seguir haciendo lo que queremos? Una vez hubo un predicador en el siglo XVIII, en una pequeña localidad de Estados Unidos. Un hombre que leía sus sermones, un predicador que era un buen teólogo, pero era un malísimo predicador. El hombre leía los sermones, como muchos predicadores en aquella época, y algunos todavía, que cogía, y era la costumbre que había, escribía el sermón, y eran sermones entre hora y media y 2 horas. Entre hora y media y 2 horas, ese era el sermón. Y ahora se ponía a leer el sermón. Hay algunos predicadores que entonaban, que le daban vida a la lectura. El hecho de leer no es malo, pero hay que darle vida. Pero este predicador no tenía, era muy plano. Y predicaba, imaginaros 1 hora y media, 2 horas escuchando el mensaje. Este predicador se llamaba Jonathan Edwards. Para muchos es el teólogo más importante de Estados Unidos, para mucha gente. El teólogo más importante que ha dado la historia de Estados Unidos. Pero como pastor tenía una congregación pequeña y leía los sermones. Un día se puso a leer un sermón en su iglesia. Un sermón que se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Pecadores en manos de un Dios airado. Y empezó a leer, y por lo que yo he podido estudiar y leer sobre el tema, pues no tenía ningún tipo de entonación. Él leía, y empezó a hablar de la obra de Dios, del poder de Dios, y empezó a hablar también acerca del castigo eterno, del infierno, con imágenes muy gráficas del infierno, de la eternidad, de la separación del hombre con Dios por el pecado. Y en medio de la congregación, este sermón, cosa que yo no sabía, me he enterado esta semana, este sermón lo predicó él en varias iglesias antes. Lo predicó en varias iglesias y no pasó nada. Terminamos y ya está. Pero aquel día él estaba en su iglesia, estaba predicando este sermón, y de pronto, en medio de estas imágenes que estaba hablando del infierno, de la eternidad, de la separación, uno se puso a llorar, el otro se cayó al suelo, el otro se puso de pie con gimiendo, un niño se puso a llorar también, y la gente empezó a tirarse al suelo, a llorar, a quebrantarse, y lo que era un culto normal y corriente entre comillas, porque ningún culto es normal y corriente, un culto que estaba, digamos, más o menos en lo que se preveía, la gente empezó allí a tirarse al suelo y a llorar, y a pedir que Dios los bendijera. Y se produjo un avivamiento en aquella iglesia, se produjo un avivamiento en medio de la localidad, se produjo un avivamiento en otras congregaciones de alrededor, y fue uno de los avivamientos que sigue hoy estando vigente cuando tú estudias la historia de las misiones y de los avivamientos, un avivamiento que cubrió una parte importante del territorio de los Estados Unidos, con un predicador que era una persona que leía, cuando tú lees los escritos, y yo he tenido la ocasión de leer este sermón en varias ocasiones en mi vida, y la verdad que impresiona. El sermón impresiona, pero cuando te dicen los historiadores que tenía una voz plana, que no entonaba, y que era una persona que leía de una forma, digamos, un poco aburrida, dices tú, la obra sorprendente del Espíritu Santo. Cómo el Señor usó a esta persona para que hubiese un avivamiento. ¿Por qué? Porque su pueblo se humilló. Su pueblo se humilló. Hermanos y hermanas, no podemos pedir un avivamiento en nuestras vidas personales, ni en la vida de la iglesia, si no tenemos una humillación delante de Dios. ¿Tú sabes lo que Dios te pide en esta mañana? ¿Tú sabes lo que Dios me pide continuamente?
Mira lo que dice Miqueas en el capítulo 6. Miqueas, capítulo 6, versículo 1 al 8. Miqueas 6, 1 al 8, dice: Oí ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oí montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¡Qué tristeza! ¡Qué palabra! Este texto es tremendo. Dios diciéndole a su pueblo, ¿qué te he hecho? ¿Habrá algún texto tan dramático como este, tan terrible como este? Dios diciéndole a su pueblo, ¿qué te he hecho? El Dios de la paciencia. Porque, pueblo mío, ¿qué te he hecho o qué te he molestado? Fíjate, responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de ti en esta mañana? Hacer justicia, amar misericordia y fíjate el último, humillarte ante tu Dios. Humillarte ante Dios. Ese Dios que es capaz de decirle, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¡Wow! ¿Qué Dios dice esto? ¿En qué te he molestado? Le dice Dios a su pueblo. Y lo que Dios le dice, ¿qué es lo que quiero que tú vivas? ¿Qué es lo que quiero tu forma de vida? Que te humilles ante tu Dios. Hermanos y hermanas, la humillación es el camino al avivamiento. Por favor, cuando tú ores por un avivamiento en la iglesia, ora en primer lugar por un avivamiento en tu alma. No ores por algo que puede ocurrir en los demás, ora por lo que pueda ocurrir en tu vida. Ora por un avivamiento en ti. Y cuando tú estés avivado y tengas el fuego de Dios, entonces ora por un avivamiento en la iglesia. Porque tú ya serás parte de la respuesta de Dios a esa oración. La humillación es lo que Dios pide. ¿Qué te pide Dios? Que vivas en humillación. Pero ¿sabéis, hermanos y hermanas? Y con esto voy a terminar. ¿Sabéis quién es el que se humilló por excelencia? ¿Sabéis quién es el ejemplo supremo de humillación? Sí, lo sabes, claro que lo sabes. Precisamente estás aquí por él. El que se humilló siendo Dios y se hizo hombre fue Jesús. Fue Jesús. Sin ninguna necesidad. Y se humilló siendo Dios, se despojó a sí mismo para morir y muerte de cruz. Jesús se humilló. Y si Jesús se humilló, ¿por qué no nos humillamos nosotros? ¿Por qué no nos humillamos nosotros delante de Él y delante de los demás? ¿Por qué presumimos tanto de lo que somos cuando debíamos estar humillándonos cada día delante de Él? Jesús, nuestro buen Dios, nuestro Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se humilló como ningún otro lo ha hecho ni lo hará jamás. ¿Hasta cuándo querrás humillarte delante de mí?, le dice el Señor a Faraón. Hermanos y hermanas, Dios fue paciente con Faraón. En seis ocasiones, va y le dice, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y Faraón no dejó ir a su pueblo. Y como te he dicho al principio,
Dios fue paciente con Faraón, hasta que llegó un momento, hizo así, y se acabó la paciencia de Dios. Pero eso lo veremos la semana que viene. Que Dios nos ayude a humillarnos, que Dios nos ayude a valorar el Dios que tenemos, que Dios nos ayude a ser pacientes como Él, empresa difícil, que seamos conscientes de que estamos aquí por su paciencia, que no seamos como Faraón, que no seamos rebeldes, que Dios no nos diga: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Hermanos, oremos por un avivamiento, humillémonos por un avivamiento. Humillémonos para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y demos gracias al Señor por el ejemplo supremo de humillación que fue nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo.